Hola, yo soy Mariana Leñero y hoy vamos a hablar sobre las diferencias y similitudes entre el trastorno por déficit de atención y el trastorno del espectro autista. En estos dos trastornos hay muchas similitudes, pero siempre hay ciertas diferencias que los hacen diferentes trastornos. Sin embargo, el diagnóstico llega a ser complicado tanto para ustedes para ver las características como muchas veces para nosotros como especialistas. Por lo mismo, esta presentación tiene que ver mucho con mi experiencia, también con información que he obtenido, pero si ustedes quieren una información más profunda y médica, yo no la voy a dar con respecto a lo que yo sé y pueden necesitar el apoyo de un neurólogo, un psiquiatra o un genetista. Entonces, estas son las ideas o los conceptos que si tienen dudas lo pueden preguntar con especialistas diferentes. Vamos a empezar con la plática. Por ejemplo, primero que nada tendremos que saber y tendríamos que investigar cuáles son las características de cada uno. Seguramente ustedes ya las conocen como general y tendrían que decidir cuáles pueden ser semejantes y cuáles pueden ser diferentes. Cualquier detective, si queremos investigar, yo lo pongo como un detective, tenemos que reunir datos entre cada uno, pero cuando se sacan estos, no sacar conclusiones rápidamente, ya nada más decir esto parece y esto, sino se necesita hacer un análisis más profundo. Entonces, por eso les pongo que vamos a ser detectives. Vamos a nada más analizar esta parte del trastorno. ¿Qué es la definición del trastorno por déficit de atención e hiperactividad? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad ha sido definido como un problema de autocontrol o también se le dice un problema de autorregulación, que es decir, que el niño o la persona que tiene un trastorno no puede regular en dónde, cuándo, por cuánto tiempo pone atención y controla su conducta. Entonces, esto va a afectar la atención, puede afectar también o puede verse reflejado en el exceso de actividad motora, que es la hiperactividad, y también en el control de impulsos. Algunos síntomas que podremos decir del trastorno por déficit de atención es que se distrae fácilmente o con dificultad regula, como les estaba diciendo, se aburre o se cansa rápidamente y necesitamos darle mucha estimulación. Tiene problemas para ser organizado, llega a la casa, avienta las cosas o está en su cuarto y por un lado hay uno, o haciendo una tarea empieza por el final, en medio y requiere esta ayuda. También le cuesta trabajo demostrar los conocimientos que sí tiene. Como papás, ustedes seguramente podrán decir, es que mi hijo lo sabe, pero por ciertos problemas conductuales no lo está demostrando. También problemas para seguir instrucciones. En la mayoría hay problemas de forma de las instrucciones de forma auditiva. También estar en constante movimiento y tener impulsividad. La impulsividad, más que solo el constante movimiento, sería el poder analizar y poder entender algo antes de actuar. También hay problemas con habilidades sociales básicas, respetar turnos, interrumpir. Hay tres tipos de trastorno por déficit y hiperactividad. Podemos hablar del tipo inatento, en donde vamos a ver que lo que predomina es la inatención, los aspectos de distraerse, de soñar despiertos. Luego está el tipo de atención o del tipo de déficit de atención de forma hiperactiva y impulsiva, que es estar siempre encendido como un motor, contestar antes de pensar, y el combinado, que el combinado tendríamos las dos áreas, tanto inatención como hiperactivo y impulsivo. Entonces, cuando ustedes tienen un diagnóstico, sí sería bueno también preguntar cuáles son las características, porque hay veces que decimos es que no tiene el TDAH porque no es hiperactivo y eso ya lo hace que no. Entonces, no es cierto, existen tres categorías que podríamos tener analizadas. Vamos a hablar de la definición del trastorno del espectro autista. Como está definido es que existe una alteración en el neurodesarrollo, que quiere decir la función neurológica a partir de estas habilidades, cómo se van desarrollando a través de la vida del sujeto, y van a estar afectadas principalmente las competencias sociales y las comunicativas pueden estar juntas, es decir, esta intención de comunicarse y de relacionarse con el otro,
las lingüísticas, puede haber retraso del lenguaje o puede no haber lenguaje y puede estar en niveles pues diferentes. Puede ser que no hablen, como les digo, o que hablen poco, o que sí hablen, pero no quieran a lo mejor tener este lenguaje para comunicarse con el otro. También hay dificultades para simbolizar, que sea tener problemas para imaginarse lo que está pasando y la flexibilidad, que sería esta parte de buscar opciones o aceptar los cambios. Se le llama espectro porque es una variedad de síntomas, es decir, generalmente queremos definir uno y tener un tipo de trastorno del espectro autista, pero tienen diferentes, se les dice manifestaciones. Entonces puede ser que en un caso tenga un problema fuerte de interacción, de hablar, y otro tenga un problema más fuerte de querer estar con otros. Es decir, que vamos a ver un espectro de conductas y por eso a veces es difícil identificarlas. Y también vamos a ver que hay intensidades diferentes. Entonces el espectro se le llama así porque es como un espejo en donde entra una luz y salen muchas luces, es un prisma y entonces como que son variadas. Y puede variar, como les digo, enormemente por las características externas. También puede venir acompañado con problemas cognitivos. Me refiero a estas habilidades para aprender, para entender aspectos también académicos, para la atención, para la memoria. Y también puede haber problemas sensoperceptivos o sensoriomotores, que se les dice que van a ocasionar problemas del comportamiento, van a tener actividades o intereses restringidos. Algunos síntomas, problemas para mirar a los ojos, retirada social, es decir, que no sociabilizan, hay movimientos repetitivos, hay tics o perseveraciones de estos movimientos o de ideas, retrasos en los hitos, se le llama hitos que son las etapas del desarrollo, de caminar y hablar, del movimiento constante, enfocados en una tarea o un elemento, por ejemplo, que un niño sí esté enfocado, pero en lo que esté enfocado es en una pata de la cama o en el ventilador y en el movimiento. Entonces hay focalización, pero no es una focalización de alguna forma social, este contacto social con el otro. Y puede también una dificultad para reaccionar, para entender lo que le llamamos la pragmática, que es usar el lenguaje o entender el lenguaje que se necesita para intervenciones sociales. Hay una severidad, en lugar de que podamos decir que hay 3 tipos de atención, como les digo en el déficit de atención, aquí podemos hablar de una severidad de que uno, cuando les dicen es de nivel 1, es que requiere apoyo, hay problemas y necesita apoyo a nivel de la comunicación, pero sí se le puede dar y puede haber esta intervención. Hay comportamientos repetitivos y restringidos, pero puede haber con apoyo y con una terapia o rehabilitación, una mayor intención, un mayor acercamiento y resolver situaciones. No es que ya no tenga porque ya lo utiliza, porque pueden haber otros elementos o porque puede ser irregular, pero requiere menos apoyo. Luego está el apoyo sustancial, que vamos a ver que sí hay un problema de comunicación, a lo mejor hay pocas palabras, a lo mejor hay poca intención, y los patrones repetitivos van a ser más intensos y van a tener una dificultad para afrontar el medio, para afrontar los aspectos ambientales, ¿no? En el otro apoyo, que es el apoyo sustancial, estos 3 términos pues son muy relativos. Hay veces que en unas áreas hay más dificultad que en otras, pero así es como se definen o se categorizan, que sería un apoyo sustancial, pero muy sustancial, en donde vamos a ver problemas de comunicación. Muchos de ellos no hablan, muchos de ellos tienen esta dificultad de adquirir el lenguaje, hay rigidez y comportamientos repetitivos, hay una dificultad muy importante para enfrentarse a situaciones y hay una comorbilidad. Comorbilidad se le llama a que hay otras conductas, otros trastornos asociados. Algunos rasgos, les puse algunos porque fíjense cómo yo ahorita les expliqué de alguna forma cada uno y ustedes pueden decir, pues este también se parece al trastorno por déficit de atención o viceversa. Entonces les puse como los más generales en los que se llegan a aparecer, que sería la atención, la conducta hiperactiva, las dificultades conductuales, o sea, de comportamiento y sociales,
irregularidades en las funciones ejecutivas. Estas funciones son complejas, no las explico aquí, pero tienen que ver con habilidades ya mucho más elevadas en relación a resolver un problema, a planear cómo voy a llegar a una meta, a ser flexible. Pero bueno, esta podría ser otra plática que luego puedo dar, pero sería una afección común en ambos. Entonces, el hallazgo, como lo estábamos viendo, este detective que está investigando estos rasgos, va a poder decir que existen muchas similitudes, inclusive hay unas que son idénticas, pero la distinción es cómo, la forma en cómo se manifiestan. La dificultad del comportamiento, los dos la tienen, pero en uno se manifiesta diferente que en otro. Entonces, es la forma en cómo se manifiestan estas conductas o estas características. Y vamos a hablar un poco de ellas. La genética y la anatomía. O sea, el problema de ambos, cuando hablamos de trastorno, quiere decir que es una condición del cerebro del chico o del adulto, de su cerebro, es decir, que no va a cambiar, que está funcionando erróneamente, o tiene una dificultad estructural o de conexiones, y no se va a quitar. Sin embargo, los problemas que se observan y con rehabilitación pueden disminuir. Ambos, cuando oigan un trastorno o un desorden o una discapacidad, estamos hablando de esta condición del cerebro. Hay otra parte que los dos comparten marcadores genéticos, es decir, que hay una parte de heredabilidad, que quiere decir que tienen los genes una influencia en lo que se manifiesta como el problema, en la mayoría y en ambos. Y hay una condición hereditaria. Sin embargo, en el TEA puede ser que tenga una fuerte base genética con los genes que existen, y no necesariamente tienen que ver con lo que reciben del padre y de la madre. A veces sí, pero a veces puede tener que ver con una mutación de estos genes, de la cadena que existe. Entonces, hay una base genética en ambos, pero una tiene una herencia, es más común que haya una herencia familiar, ¿no? En las afecciones del cerebro, los dos tienen un problema en el lóbulo frontal. ¿Se acuerdan cuando les hablé de las funciones ejecutivas? Bueno, tienen mucha relación con este lóbulo frontal. Van a compartir los mismos circuitos que existen en el cerebro, y que son los circuitos a nivel de las neuronas y de sus conexiones. Va a haber diferencias en la circunferencia. La palabra circunferencia es a lo mejor desconocida, pero quiere decir que es el tamaño del cráneo. Se ha encontrado que el cráneo es menos uniforme que en el trastorno del espectro autista que en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La medicación en el TDAH puede elegirse, si es que se elige, con mayor frecuencia que en el trastorno del espectro autista, y van a atender mucho van a atender o van a influir en la parte de las dificultades de atención y en las dificultades de alguna forma conductuales. En el TEA está más enfocado con estas conductas que también aparecen, o sea, la atención y la hiperactividad, pero no necesariamente para dirigirse principalmente a las características del TEA, como sería el problema del lenguaje o de intención. Vamos a ver cuáles son las diferencias, pero acuérdense, es la forma en cómo se manifiestan. Pueden ser iguales, pero en una se manifiesta más intensa que en la otra, o diferentes. Entonces, en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, los niños pueden interactuar con otros, pero pueden existir dificultades para seguir ciertas reglas, como interrumpir conversaciones o esperar que el otro resuelva una situación y luego el intervenir. Y en el trastorno del espectro autista, como una de sus características es un problema de habilidades de comunicación y de lenguaje, entonces va a haber que están asociados con un retraso en esta adquisición, en la aparición. Entonces, por supuesto, la interacción se va a ver afectada si no tengo este lenguaje de comunicación con el otro. Puede ser que sea un lenguaje no verbal, no necesariamente tiene que ser que el niño no hable
o que hable, perdón, y que tenga que por eso ya es una interacción comunicativa. Nosotros nos comunicamos también con gestos y con movimientos o sonidos. Pueden tener dificultades para captar lo que pasa en el otro, pero en mayor medida o la forma por lo que pasa es porque tiene un problema de autocontrol o, como les digo, están pensando en otra cosa, ya quieren llegar a comer, etcétera. Entonces su autocontrol afecta a darse cuenta que mi mamá está hablando por teléfono o que tengo que esperar porque llegó el que va a arreglar el refrigerador, etcétera. Pero en el problema, en el trastorno del espectro autista, como parte de sus características, o sea, cuando las podemos ver cuáles son las características más significativas, va a haber problemas en esta parte pragmática, que es decir, en esta parte de captar señales sociales, expresiones faciales. Ellos no tienen esta habilidad y por eso no captan lo que le sucede al otro, pero es también como parte de sus características en esta área que llamamos interacción comunicativa, por ejemplo. El interés de interacción puede llegar en el TDAH, puede llegar a ser mayor, pero luego no saben cómo. Muchos niños me dicen, es que yo quería relacionarme y estuve queriendo hablar, pero los demás ya no quisieron jugar conmigo. Entonces hay que enseñarles porque no tienen estas estrategias. Sucede también en el trastorno del espectro autista, pero en mayor medida o en menor intensidad, en esa forma, en el trastorno del espectro autista, que en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En ese sentido, podemos decir que hay un interés mayor y que se les tiene que enseñar en el TDAH, y en el TEA o en el trastorno del espectro autista va a haber poca intención, como se dice, y pueden estar aislados más tiempo sin tener este problema de por qué no me relaciono con el otro. También el contacto visual con los otros es también irregular, a veces aparece y a veces no, y tiene que ver porque, como les digo, puede ser un problema más de autorregulación de sus emociones, de su atención, de su movimiento corporal. El problema en el trastorno del espectro autista, como sus características, puede ser una dificultad en el contacto visual de poder permanecer más tiempo. Por ejemplo, en el TDAH, si yo ayudo a que tenga ese contacto, es más fácil que lo lleguen a hacer. Y en el TEA va a pasar esto, pero también puede tener que ver con una dificultad en la sensibilidad al medio. Entonces, por eso el contacto visual llega a ser un reto o no puede desarrollarse. Ojo, en el trastorno por déficit de atención hiperactividad, en casos que pueden llegar a ser más severos o con más características, también se puede presentar, pero se los estoy hablando como en general y en la forma en cómo se manifiesta. Otra de los aspectos conductuales es que no se producen, como les decía anteriormente, no se producen siempre o cuando se producen estas conductas repetitivas, pero cuando se producen son más porque hay perseverancia de pensamiento, que es quiero salir, o mamá, ¿escuchas? Por favor, ponme atención, y a lo mejor la mamá, como les dije la otra vez, está haciendo otra cosa. Y entonces, por lo mismo, tienen una baja tolerancia a la espera y por ende también a la frustración, que quiere decir que si no me atienden en ese momento, yo me desespero y no puedo aceptar la conducta de que no me ponen atención. En el problema de estas conductas repetitivas en el TEA o en el trastorno del espectro autista, tiene que ver más con estas características de tener intereses restringidos y basarse más en rutinas y en rituales, y por eso hay conductas repetitivas. La inflexibilidad, es el otro punto, también se manifiesta en los dos, o sea, la dificultad a cambiar, a buscar otras opciones, ¿no? Y los dos están muy relacionados con la parte de las funciones ejecutivas. El problema es que cuando hay una situación de cambio o hay una situación de opción, si en el niño del trastorno del espectro autista va a haber esta baja tolerancia, pero se puede desestructurar, que quiere decir que
la frustración, o que llega y está en otro lugar que no era el que estaba, o salen a un ambiente que no conoce o que le da miedo, llega a ser una desestructura mayor y entonces hay un problema más de comportamiento, de conducta, de gritar, de pegarse. Entonces la representación de los cambios se siente y se manifiesta mucho más intenso que en el problema del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Otros aspectos de conducta, quizás soy repetitiva en algunos, pero muchos de ellos pueden tener alguna variación, sería el comportamiento errático, es decir, este comportamiento que no sabemos, que es impredecible o que sube y baja de emociones, y esto tiene que ver con eventos. Como les digo, mi mamá me prometió ir al parque, se tardó más, se empezó la lluvia y entonces me frustro, empiezo a estar enojada. En el caso del TEA, o sea, que quiere decir que hay un evento que sucedió y que me afecta. En el caso del trastorno del espectro autista, el comportamiento errático, es decir, esta vulnerabilidad o esta irregularidad en este comportamiento, aparece la mayoría de los días, es decir, es difícil, puede ser menos, pero en la mayoría de los días este comportamiento irregular se manifiesta más en ese sentido. La frustración y las rabietas, los dos, esto, por ejemplo, es lo que les comento de las funciones ejecutivas que pueden tener problemas, pero en la frustración y las rabietas, o sea, los berrinches, se presentan, pero la intensidad y el tiempo son menor. En el trastorno del espectro autista van a ser mayores, pueden durar mucho y, como les comenté, desestructurarse, y entonces de alguna forma ya no saben cómo regresar o ya no saben el motivo por los que se frustraron. En el trastorno por déficit de atención hay un mayor posibilidad de que lo controlen, o la intensidad es menor. Ojo, si podemos comparar a un niño con trastorno por déficit de atención con un niño que no lo tiene, pues el trastorno por déficit de atención, su intensidad o su tiempo va a ser mayor. Es decir, que casi lo tenemos escalonado. Sin embargo, vuelvo a repetir, si el trastorno del déficit de atención tiene una comorbilidad, que quiere decir que hay una relación con otro trastorno, como puede ser el autismo, pues esta conducta puede presentarse. Lo que les quiero comentar es que no es que uno sea y el otro sea y no puedan estar juntos. Claro que pueden estar juntos. Ahorita estoy hablando de que no estuvieran juntos, o me identificaron esto, pero no me identificaron el otro trastorno. Como les digo, el problema de focalización puede estar afectado por la parte de atención en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero en el trastorno del espectro autista, el tiempo que invierten en una actividad es mucho mayor y pueden centrarse. Hay veces que no podemos entrar a esta actividad, pero pueden centrarse más, y el niño con trastorno por déficit de atención puede estar pendiente de por qué no fuimos y está más sensible al medio. En la parte conductual o emocional, todo es conducta, pero en la parte más a nivel de conductual, emocional, también se presenta de forma impredecible o imprevista con las emociones. Puede ser que un día tenga mucho más sensibilidad en ese sentido a una frustración o a que no puede expresar algo, pero en el trastorno del espectro autista va a ser más repetitivo, toman solo una obsesión, un interés y se molestan. Entonces, tiene más relación a un evento o a una situación que él elige. En la otra puede ser de nada. Hay frecuentes comentarios negativos, o sea, que pueden llegar y decir algo que afecta al otro, y entonces eso es una mala conducta, y puede la inatención afectar su autoestima y la motivación. En el trastorno del espectro autista, no siempre son conscientes de estos comentarios, inclusive pueden decir, yo no los escuché, o no me fijé que tenía la cara enojada cuando me vio, o no quieren estar conmigo. El niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede tener mayor capacidad de buscar ese signo, a lo mejor de rechazo, como podría ser,
pero en el niño del espectro autista o no le interesa tener esa comunicación y por eso el rechazo no le es significativo, o no lo registra con tanta facilidad. Entonces, como les digo, estas son ciertas diferencias y similitudes. Los dos pueden estar juntos. Uno me pueden decir, es que también dijiste que y también en el otro. Sí, es difícil luego diferenciarlos al 100%. Y el especialista puede confundirse, pero además el especialista puede atenderlo y ir diferenciando. A lo mejor al principio se ven iguales, pero ya cuando conoces al niño, ya cuando lo vas atendiendo y vas viendo qué avanza y qué no, pues obviamente es mucho más fácil. Aquí por eso les pongo lo que es el diagnóstico. Entre los 2 y los 5 años, la mayoría de las valoraciones, y no solo de estos dos trastornos, son difíciles de identificar en esta edad. Si son síndromes o si la característica física es significativa, pues sí lo podemos identificar, pero mientras están, como se les llaman, estas características invisibles que no se ven hasta que entran a la primaria, pues o todos tienen, ¿no? Y pues sí le cuesta trabajo, pero a todos les pasa, pero puede ser trastorno por déficit de atención o trastorno del espectro autista. Entonces hay mucha confusión. Ya una vez que ha cumplido los 5 o los 6, ya en que hay más exigencia, que ya el berrinche ya no es de un niño de 4 años, antes los aceptamos, ahora ya no puedes estar tan enojado o hacer un berrinche en el supermercado como antes se aceptaba socialmente. Los síntomas ya se pueden diferenciar, o sea, puedes ver que la estructura se desestructura y en el trastorno por déficit de atención puede durar menos tiempo. El problema del lenguaje en el trastorno del déficit de atención puede mejorarse con más facilidad y no fue un problema del trastorno por déficit de atención, sino una característica del neurodesarrollo, y en el trastorno del espectro autista siempre va a estar constante. Entonces, estos síntomas será más fácil identificarlos a estas edades. Me gustaría aclarar muchas veces que muchos papás me dicen, es que el doctor o más bien el que evaluó se confundió. Y mira, entonces no era bueno porque se confundió y me dijo que tenía autismo y luego acabó que no tenía autismo. Bueno, esto es una situación que sí, que puede ser responsabilidad de nosotros, pero tiene que ver porque que no es claro. Entonces tienen que darnos chance. A lo mejor el problema del especialista es etiquetarlo y decir, esto es, no, o quiere decir, hay síntomas, vamos a atenderlos, vamos a ver cómo va creciendo el niño, vamos a ver si siguen o no siguen. Entonces, otra de las cosas que, bueno, ya he repetido anteriormente es cómo se manifiestan, la forma en cómo se manifiestan, y entonces ahí lo que se va a analizar cuando estamos dando el tratamiento es la calidad de, por ejemplo, cómo afecta la comunicación. A lo mejor en los dos había un problema significativo de comunicación, pero posteriormente van avanzando, los dos empiezan a comunicarse, pero la calidad de esa comunicación puede ser diferente y ahí puedo yo hacer una diferenciación. Como les digo, la duración de los problemas y la intensidad de las manifestaciones. Por último, para poder terminar y para poder que estos datos queden claros, en los dos vamos a hacer parecidas las acomodaciones. Hay que hacer muchas más, pero yo les pongo como las más básicas o las que pude en estos momentos compartir con ustedes. En las dos vamos a necesitar reglas y expectativas claras. Voy a tener que decir qué espero de él, pero en el trastorno del espectro autista tendríamos, o en un trastorno por déficit de atención, hiperactividad más severo, tendríamos que ayudarle a través de rutinas. Es más fácil que el niño las empiece a automatizar que nada más decirlas. Crear rutinas que se los digo que proporcionen estructura. Lo que pasa es que en las otras van a ser las reglas como rutinas, en esta va a ser siempre vas a hacer lo otro. O lo que tengas que hacer, vas a dividir las tareas o las instrucciones en pasos y a utilizar apoyos visuales. El niño con trastorno del espectro autista se beneficia mucho con esta parte visual, es decir, es una de sus fortalezas. En el trastorno por déficit de atención y hiperactividad también, sin embargo, puede ser que no sea tanta fortaleza como, no se los puse porque esa diferencia sí es muy difícil de decidir que es una con la otra. Bueno, todas, pero en este sentido esta.
Hay que apoyar visualmente, le decimos con checklist, que tengamos que ver qué pasa. Y en el trastorno del espectro autista va a funcionar a veces por esta parte visual, la parte de temporizador visual, que quiere decir cómo ponemos el tiempo y, por ejemplo, irle diciendo que va a haber un cambio. Si yo pongo una lista y puedo decirle al TDAH, vamos a hacer esto y al final vamos a hacer esto, puede ser que con eso le sea suficiente. O sea, que diga, oh, tenemos que hacer 3 actividades y con eso le sea suficiente. Con un niño con el trastorno del espectro autista puede ser que sí sepa eso, pero a la hora que tú le dices, ya quedamos de terminar y ahora tenés que hacer lo otro, haya un problema, entonces necesitamos prepararlos más al cambio. Les puse aquí algunos juegos que se usan mucho en terapia, que serían secuencias. Estas tienen que ver con las funciones ejecutivas, porque se acuerdan que en ambos hay un problema de impulsividad de analizar y de contestar, que es las funciones ejecutivas o una de sus características. Entonces, si ven, todos tienen que ver con planear, por eso les puse. Si yo pongo el círculo y el otro pone el tache, pues yo tengo que ver qué tanto, no puedo poner un círculo nada más porque sí, sino tengo que analizarlo. Lo mismo con el conecta. Ojo, el conecta puede usarse de muchas formas. Se puede usar como es la regla, que es hacer líneas horizontales, verticales, pero, o diagonales, pero también puede ser simplemente el poner una y yo poner otra. El poner una y a lo mejor pones un patrón, rojo, amarillo, rojo. O sea, pueden usarlo de diferentes formas. También aquí, bueno, puse, no se ve porque estoy yo, pero puse lo que son laberintos. Un niño a lo mejor con un problema de análisis va a empezar y se va a dar cuenta que no pudo pasar, entonces tiene que regresar. En cambio, si los vamos ayudando a que hagan el trazo antes de pintarlo, pues les vas ayudando a resolverlo y no presentarse con el problema sin poder antes haberlo revisado. Obviamente está muy complicado. A lo mejor tienen que hacerlo muy chiquito, de un ratón con un queso en una serie pequeña. También los patrones de copia. Fíjense cómo en yo le puedo poner el grande o el chiquito, que además ayuda a la coordinación visomotora, y él tiene que copiar este patrón. Lo puede decir y entonces es luego más difícil y puede asociarse con diferentes colores en otra planilla. El hacer puntos, el empezar por el 1, 2 y 3 para ir formando una figura. Corporalmente también podemos hacer una función de análisis y síntesis o de análisis y de planeación en el juego del avión, que así le digo yo, que le decimos muchas gentes a lo mejor que vivimos en México, que sería ir analizando diciendo, me toca el 1, brinco, no puedo brincar en el 1, tengo que planear que tengo que saltar sobre este. Si tengo el 4 ocupado, pues no puedo poner los 2 pies. No sé si lo saben jugar el juego, si no investiguen si es una actividad que pueden hacer en donde pueden pintarlo en la calle con un gis y pueden hacerlo. También lo que es el Simón dice o patrones de baile, porque fíjense, además de que ayuda a la coordinación motora, también ayuda a yo veo al otro y luego lo tengo que repetir. También lo podemos hacer con caras y gestos. Yo pongo la cara triste y el otro tiene que poner la cara triste. O complicado al opuesto. Yo pongo la cara triste y tú tienes que poner la cara y a lo mejor es feliz. Esto es un análisis antes de que yo haga la cara. Tengo que ver al otro. Y otro, bueno, sería la parte de memoria. ¿Se acuerdan de estas listas que les dije y de que tienen que hacer pasos, que es la memoria de trabajo, la memoria operativa? Es porque es inmediata, porque veo el color y luego tengo que repetirlo igual. Aquí mis tiempos era el Simón dice, pero en este juego en donde tenías que apretar, entonces vas apretando amarillo, el otro tiene que apretar amarillo, luego pones amarillo, verde y el otro tiene que recordarse que es amarillo, verde, luego puedo decir amarillo, amarillo, verde y entonces tiene que hacer amarillo, amarillo, verde y entonces es patrón, no puedo empezar por el verde, sino tengo que ir memorizando. Entonces, bueno, este es yo doy estas clases, las doy en Zoom. Si ustedes se meten a mi página de Mariana Leñero Clases, ahí van a ver cuáles son las clases que siguen. Son clases más largas que esto porque también contesto preguntas y respuestas y doy un poco más de información.
Si ustedes quieren encontrarlas para las clases que estamos haciendo en este 2020, bueno, las pueden hacer y pueden checarlas y revisarlas en esta página que es Mariana Leñero Clases. Les mando saludos y espero que les sirva esta plática.